Nos llegó la siguiente pregunta que dice así: según 1 de Timoteo 2, 11 al 14, las mujeres no pueden ejercer el rol de enseñanza o predicación de la palabra. Pregunta: ¿por qué muchas iglesias se les permite a la mujer ejercer dichos roles? ¿Hay algún otro pasaje en la Biblia que le dé dicha autoridad? Esta es una excelente pregunta y sobre todo muy controversial, ya que existen dos extremos muy fuertes que defienden el tema y, por cierto, cada uno tiene su argumento. Nosotros hoy vamos a responder con respeto, siendo honestos y justos al respecto. Hay que aclarar algo antes de responder esta pregunta tan desafiante y que nos han planteado. Y vamos a entenderlo así: existen dos formas de interpretar la Biblia. Voy a mencionar dos de las cuales surgen a raíz de esta pregunta que acabamos de escuchar. Una es la interpretación literal, es decir, tal cual como lo dice el texto, lo aplico y no tomo en cuenta nada. Por ejemplo, aquí el texto dice que la mujer no puede y lo aplico a todo de forma radical. La mujer no puede hacer nada. La otra forma o el otro método es lo que se llama el método literal, gramático, histórico, contextual. Lo que hago aquí, interpreto el texto teniendo en cuenta el texto, la gramática, la historia y el contexto en lo que este tema se plantea, y luego saco una conclusión. Es decir, miro y analizo, por ejemplo, las circunstancias de la sociedad de la época, quién lo dice y qué está respondiendo, y muchos otros factores para poder entender de qué se está hablando en ese momento y qué representa eso hoy también en el momento en que vivimos. Imagínense que si interpretáramos la Biblia de forma literal, sin tener en cuenta el contexto, nos encontraríamos con muchas contradicciones en la misma escritura, muy difíciles de entender, especialmente en este tema de la mujer. Y el mismo apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, él se refiere concretamente y dice así. Se encuentra en Gálatas 3, para quien quiera buscarlo, 26 al 29, y dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Aquí viene el ejemplo de Pablo: ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo Jesús. Ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Aquí en Gálatas leímos y dice que no hay diferencia entre hombre y mujer. Y de repente, cuando miramos 1 de Timoteo 2, 11 al 14, que toma una parte del texto que dice así: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y aquí, más adelante, y nos damos cuenta, vemos en Timoteo que sí hay diferencia. Es más, dice que el hombre es superior a la mujer. Entonces, ¿qué podemos pensar? Bueno, justamente para eso tenemos que interpretar mirando el contexto. De otra manera, hay una contradicción. Y no solo eso, se va a aplicar mal en otros contextos. Y allí cometemos verdaderamente un error al querer entender la palabra de Dios. Mirando el contexto, podemos decir que la mujer en los tiempos bíblicos tenía un rol en la sociedad de esa época. Si miramos la Biblia, vemos que Dios mismo nunca ha marcado la diferencia entre el hombre y la mujer. Le dijo y le dio a cada uno su rol en la relación, incluso en la procreación.
pero no marcó superioridad. Es más, dijo que serían una sola carne. Y eso da a entender que son un complemento siempre. Que la mujer haya sido tomada del varón justamente muestra que son iguales, que son de una misma carne. Esa superioridad a la que Pablo habla cuando argumenta y dice que la mujer fue engañada primero que el hombre y que por eso es inferior, es una interpretación personalmente de él dentro de la mentalidad religiosa judía y por supuesto las circunstancias del momento. El hombre fue también engañado por la mujer y Dios en realidad castigó a los dos por igual. Dios no castiga de otra forma, sino que lo hace de forma justa y lo hace con los dos. ¿Qué tendríamos que decir entonces si al ver que Jesús, el Hijo de Dios, nace de una mujer y sin intervención de un hombre, entonces diríamos que la mujer es superior que el hombre, porque ella concibió al Hijo de Dios y que el hombre no participó, entonces diríamos que el hombre es menor. Esto también es una especulación de algo que no lo dice la Biblia, pero podemos interpretarlo mal, y esto es justamente a lo que tenemos que atender nosotros. Pablo dice que él no lo permite, pero no dice que Dios no lo permite. Recordemos que ya Pablo en otras oportunidades dice y expresa acerca de lo que él recomendaba y lo que Dios mandaba y dice, lo que digo yo no lo dice el Señor. Y está hablando de una opinión de algo que en su punto de vista y no en el de Dios. Y otra vez después en otra oportunidad dice, esto no lo mando yo sino lo manda el Señor. Y allí aclara que es un mandato de Dios. En este punto Pablo no explica nada. Mirando el contexto entendemos que Pablo prohíbe enseñar a las mujeres y lo hace respondiendo concretamente a un desorden en la comunidad de creyentes en donde las discusiones se extendían, por cierto, y como en la cultura religiosa misma de la época, la mujer no tenía un lugar definido más que criar los hijos, y esto lo aclara Pablo también. Hoy sería imposible decirle a una mujer esto en nuestra cultura, porque no es así, y también está bien porque no es así. Por eso es importante. Por otro lado, también en la religión pagana en aquel tiempo, la mujer tenía una imagen divina, pero a la vez distorsionada de lo que era en realidad la imagen de la mujer en Cristo en el Evangelio. Y para evitar justamente esto, que se introdujera en la iglesia reciente esta imagen, Pablo toma una decisión radical y no solo habla de la enseñanza y la predicación, habla también de la forma de vestirse y presentarse, lo que no podía confundirse nunca con las mujeres paganas que servían e incluso se prostituían en el templo. Pablo prohíbe esto y está bien en ese momento, tenemos que aclararlo. Hoy no podemos de ninguna manera decirle a una mujer que se vista de una forma o de la otra. Y eso también está bien, porque eso es lo que hoy en día también vemos. Ahora, pensando de forma práctica, si las mujeres no pueden enseñar a los hombres, entonces, ¿qué hacemos en la escuela actualmente? ¿Se da cuenta que no es posible pensar hoy así? Porque tampoco la Biblia lo está expresando de esa forma. Tampoco la Biblia lo enseña así. Si la mujer fuera inferior al hombre, yo diría que la Biblia lo diría, pero no lo dice en ningún lugar. Esto es sencillamente una interpretación y una acción que Pablo y una decisión que Pablo toma en un momento concreto y respondiendo a una necesidad. Cuando Jesús resucitó, por ejemplo, la primera que lo supo era una mujer. Y vea qué ignorancia por parte de los hombres que había en aquella época, que los discípulos no le creyeron y fueron a verlo con sus propios ojos. Y también cuando Pedro salió de la cárcel y llegó a la casa de María, donde estaban los creyentes orando, y la sierva, cuando salió a ver quién era, volvió y anunció que era Pablo. Y le dijeron, ¿estás loca? Las mujeres
la tenían muy difícil en aquella época y en aquella sociedad. Esto también es muy cierto y está muy claro. Finalmente, no hay evidencia ninguna en la Biblia para afirmar que la mujer es inferior al hombre y que por su inferioridad no le corresponden algunos derechos o funciones. Esto no lo dice la Biblia. En nuestra iglesia, históricamente también podemos decir en la iglesia bautista, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. En esto no hay diferencia en cuanto a la función. Por supuesto, si alguien piensa distinto hoy, está en todo su derecho. Y por esa razón, si realmente quiere abstenerse al servicio a alguna mujer o algún hombre que piense distinto, lo respetamos. Pero no podemos, en nombre de la Biblia, discriminar a la mujer cuando la Biblia, en realidad, no la discrimina nunca. Eso es pura ignorancia y religiosidad. Tenemos que aclarar y hablar con la verdad. Finalmente, la pregunta original, y aquí quiero responderla, decía de esta manera: ¿hay algún otro pasaje en la Biblia que le dé dicha autoridad, refiriéndose a la mujer que no puede predicar? La respuesta es muy simple. No hay ningún pasaje de la Biblia que le haya quitado esa autoridad a la mujer. No existe ninguno. Solo existe, y aquí vale el ejemplo que habíamos dado, un pasaje bíblico que pide a la mujer un comportamiento adecuado a las circunstancias de la época y está corrigiendo concretamente un problema existente de la comunidad en ese momento. Recordamos que una doctrina se basa no en un versículo bíblico único, sino que debe estar basada en otras evidencias y versículos en la Biblia que lo apoyen. Y en este punto no lo apoya ninguna otra parte de la Biblia. Por lo tanto, podemos decir hoy con mucha seguridad lo siguiente, y esto es muy importante. La mujer puede ejercer las mismas funciones que el hombre, mientras éstas cumplan igual que los hombres lo que la palabra de Dios pide a quienes les sirven en el ministerio. Espero haber respondido tu pregunta y te animo a que nosotros podamos aprender a conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios te bendiga.